Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a ver las causales de nulidad. ¿No? Ya hemos visto en el anterior video algunas cuestiones conceptuales sobre cómo opera la nulidad y en la siguiente semana además compararemos eso con cómo operan la anulabilidad y la ineficacia en sentido estricto. ¿No? Lo que vamos a hacer ahora es ver las causales, ¿no? Y en buena cuenta repasar varios de los conceptos que ya hemos visto a lo largo del ciclo cuando hemos ido analizando los distintos elementos del negocio jurídico. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora en base al artículo 219 del Código Civil, que es el que contiene las causales de nulidad explícitas, sin perjuicio de que, como les decía en el anterior video, hay algunas causales de nulidad ya precisas tanto en los libros del Código Civil, por ejemplo en familia, por ejemplo en sucesiones, como también momentos en que en el Código Civil se va a decir que tal situación tiene una sanción de nulidad, ¿no? Entonces en esas también va a aplicar la nulidad, ¿ya? Hacemos un repaso de lo que tiene este artículo 219. Dice, el acto jurídico es nulo, uno, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, ¿no? Les mencioné cuando estábamos hablando respecto de la inexistencia, que el ejemplo típico de esta situación es el hecho de que haya una falsificación de un documento de una persona, ¿no? Ahí es donde claramente la persona que se dice que ha intervenido en el negocio jurídico no ha emitido su voluntad, ¿no? No ha manifestado su voluntad, entonces por tanto estamos ante la primera causal. El tema se vuelve un poco más complejo y la siguiente semana lo vamos a tener con el caso del pleno casatorio, que creo que es el más debatible de todos, que es el octavo pleno casatorio, cuando estamos ante la situación de una venta de bien ajeno, ¿no? Ahí es donde en muchos casos en el Poder Judicial se dice, en una venta de bien ajeno también hay una falta de manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque la persona que es la propietaria no está interviniendo en el contrato, entonces falta su manifestación de voluntad, ¿no? Y entonces se alega que ahí aplica esta primera causal. Ya por eso vale la pena hacer esta precisión en este punto que, como hemos visto en el esquema, el hecho de que una persona no tenga el derecho de propiedad en su patrimonio, ¿no? No se trata de un problema de falta de manifestación de voluntad, sino un problema de legitimación, ¿no? Que en la siguiente semana veremos que acarrea la ineficacia del negocio jurídico, ¿no? Pero no es un problema de falta de manifestación de voluntad porque yo me obligo a transferir algo a alguien, ¿no? Esa obligación que estoy asumiendo yo, ¿lo estoy haciendo manifestando mi propia voluntad? Sí, yo me estoy obligando frente a alguien a transferir algo y alguien se está obligando a pagarme un precio, ¿no? Entonces existen las voluntades y las manifestaciones de voluntad que necesitan estar en ese negocio jurídico. Otra cosa distinta será que quizás yo no voy a tener la posibilidad de cumplir con esa mi obligación de transferir la propiedad por el hecho de que no tengo o todavía no tengo la propiedad en mi patrimonio, ¿ya? Entonces ahí hay un primer nivel de discusión que existe sobre este punto de la primera causal de nulidad. Cuando analizamos la falta de manifestación de voluntad, analizamos la falta de manifestación de aquellos de quienes se alega que están entrando a asumir obligaciones y derechos en el negocio jurídico, ¿no? Entonces, en una venta de bien ajeno, yo me estoy obligando a vender algo que es de alguien más, ¿no? Eso lo puedo hacer y ahí está mi voluntad, ahí está mi manifestación de voluntad. Ya es una cuestión distinta del hecho de que voy a tener que conseguir que esa persona me transfiera o consiga que esa persona transfiera al adquirente, etc. ¿Ya? Y eso es distinto a una situación que sí es una falta de manifestación de voluntad, de un ejemplo de una falsificación. En una falsificación de firmas o una falsificación de documentos, ahí se alega que yo estoy participando, pero en los hechos no he participado, no he firmado, no he expresado mi voluntad. Entonces ahí sí claramente es una situación de falta de manifestación de voluntad, nula por tanto, y aplican todas las reglas que hemos visto en el video anterior, aun cuando lo que hemos visto en el video primero de esta semana, como categoría quizás la que hubiera correspondido para ese tipo de situaciones sería la de inexistencia y no la de la nulidad, ¿no? Pero lo que tenemos en nuestro sistema es la nulidad por falta de manifestación de voluntad. Esa es la primera causal. La segunda causal que había en este artículo, ¿no? Y ya no está, es la que se refería a la incapacidad absoluta. Y para eso justamente tenemos toda una semana en la cual hemos discutido sobre el tema de la capacidad y cómo esto ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, y parte de esas modificaciones y esas reformas han hecho que se elimine como
causal de nulidad, el tema de la incapacidad absoluta, con la idea de que quede claro que incluso las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen toda la potestad para celebrar negocios jurídicos, ¿no? Ya sea recurriendo a sus apoyos y con las salvaguardas que se establezcan y demás. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto de lo que antes había como inciso 2 y hoy día ya no se encuentra en el Código Civil. Luego hemos estudiado el tema del objeto, ¿no? El objeto que a veces se considera como un elemento del negocio jurídico, nosotros lo hemos incorporado como parte de la voluntad negocial, ¿no? Y hemos dicho que el objeto es básicamente el contenido querido por las partes, ¿no? El contenido que las partes querían, ¿no? Y por eso, definido como el contenido querido, es posible darle esa calificación de que deba ser posible, tanto física como jurídicamente, y que sea determinado o determinable. El incumplimiento de algunos de estos requisitos es el que genera que un negocio jurídico sea nulo. La lógica en eso, dijimos, es que se trate de un negocio jurídico que tenga lógica que se pueda cumplir, ¿no? Si alguien se obliga a algo que simplemente es materialmente imposible o que es jurídicamente imposible, ¿no? Entonces no tiene sentido ese negocio jurídico, por eso se califica como nulo. Cuando hablamos del objeto, hablamos de algo, digamos, un poco más objetivo, un poco más neutral, el hecho de que no sea posible de realizar o que sea incompatible con el sistema jurídico. Y ahí se diferencia de lo que es la causal en el inciso cuarto, que es cuando el fin del negocio jurídico sea ilícito. Ahí sí hay una cuestión ya más claramente valorativa, ¿no? El hecho de que aquello que están buscando las partes sea algo que va contra los valores que respeta nuestra sociedad, ¿no? Y en particular, cómo determinar cuál es ese fin. Lo que hemos dicho ahí es que, en principio, los negocios jurídicos típicos tienen un fin usualmente preestablecido, ¿no? El de la compraventa, el del arrendamiento, el del testamento. Pero cuando a eso agregamos algún tipo de fin particular que tienen las partes, ¿no? Ahí es donde vale la pena analizar si ese fin específico que tienen las partes es un fin ilícito, es un fin que va contra los valores de la sociedad. En ese caso, ahí es donde calificaremos el negocio jurídico como inválido también, como inválido con una invalidez absoluta, que es la nulidad. Igual no olvidar que el término fin doctrinariamente a veces se conoce como causa, a veces se define como función económico-social o función económico-individual, pero básicamente va dentro de ese concepto que les digo, que es la finalidad a la cual está encaminada una determinada voluntad negocial en el negocio jurídico. Luego tenemos la causal 5, que es la simulación absoluta, que eso es también un tema que analizamos en la parte de voluntad negocial, ¿no? Y que básicamente se refería al hecho de que si las partes están expresando que están celebrando un negocio jurídico, pero simplemente no tienen voluntad de hacerlo, ¿no? Más allá de cuál sea la finalidad para la cual están haciendo esa suerte de puesta en escena, eso también se califica como nulidad, ¿no? Se califica, se sanciona con la nulidad porque se trata de un caso de simulación absoluta, ¿no? Que se diferencia del caso de la simulación relativa, donde también va a ser nulo aquello que estén aparentando, ¿no? Pero en la simulación relativa va a haber un negocio que es el oculto, que sí tiene efectos entre las partes y que lo vamos a ver cuando mencionemos la anulabilidad. No, la simulación absoluta simplemente es un negocio aparentado que en realidad no se quiere hacer y eso está calificado como nulidad porque hay un problema en la voluntad negocial, no hay una falta más bien de voluntad negocial. En el número 6 tenemos el tema de la formalidad. El ejemplo típico de eso es una donación, ¿no? Una donación de inmuebles en la cual hay una formalidad prescrita bajo sanción de nulidad de que debe hacerse una donación de inmuebles a través de una escritura pública, ¿ya? Si no se cumple con hacer una escritura pública, pueden haber declarado su voluntad, pueden haber tenido un objeto posible, un fin lícito, ¿no? Pero el hecho de no cumplir con esa formalidad prescrita bajo sanción de nulidad, ¿no? También llamada formalidad ad solemnitatem, lleva a decir que ese negocio jurídico es un negocio jurídico nulo. Luego en el 7 tenemos que la ley lo declare nulo, y eso es lo que les decía, no necesariamente están acá contenidas todas las causales de nulidad. Ya, por ejemplo, hemos mencionado cuando estamos viendo modalidades del negocio jurídico que dice el Código Civil, es nulo un negocio jurídico que contiene una condición suspensiva que depende solamente de la voluntad del deudor. Ese es un ejemplo de una sanción de nulidad que no se encuentra en este listado, pero está en otra parte del Código Civil, entonces también tiene esa misma calificación y se rige por las mismas reglas que hemos mencionado en el video anterior. ¿Ya? Y el último, que este sí es uno que no hemos mencionado antes y por eso en este me quiero detener más tiempo, es el tema del artículo 5 del título preliminar. ¿Ya? El artículo 5 del título preliminar tiene este texto, dice, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Este es un artículo con el cual hay que tener cierto cuidado, ¿no? Estamos hablando del orden público y de las buenas costumbres.
Para empezar, orden público tiene varias formas de entenderse, ¿no? Y hay cierta confusión en el significado de ese término. Para empezar, no estamos hablando, cuando hablamos de orden público, de la tranquilidad y seguridad que uno tiene en las calles, en los espacios públicos y demás, ¿no? No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un concepto un poco más referido a las normas, a los tipos de normas que tenemos en el sistema jurídico. Se hace referencia a veces cuando se habla de orden público a las normas más importantes del ordenamiento jurídico, quizás los valores constitucionales, las normas de la estructura de nuestro Estado, ¿no? Sin embargo, la forma en que creo que usa el término el Código Civil es simplemente las normas imperativas. La forma en que creo que debemos entender este punto es que cuando estamos hablando de este supuesto de nulidad, estamos hablando de que aun cuando no haya una explícita sanción de nulidad en una norma en el Código Civil o en otras leyes, ¿ya? Pero se trata de normas imperativas, es decir, de normas que no pueden ser sustituidas con la voluntad de las partes, ¿no? Como son las normas supletorias o dispositivas, ¿ya? En ese tipo de situaciones, la infracción de esas normas imperativas también acarrea la nulidad. Eso es a lo que en el video anterior me refería con la nulidad virtual o lo que algunos llaman también la nulidad tácita. El hecho de que no hay una norma que me esté diciendo el incumplimiento de esto genera la nulidad del negocio jurídico, ¿no? Simplemente se formula una norma, pero es una norma imperativa. Y esa es la complicación de este punto, ¿no? Porque ahí ya no estamos ante una calificación explícita de nulidad, sino ahí es necesario interpretar y determinar, ¿esta norma es una norma imperativa o no? ¿No? Un ejemplo que tradicionalmente se considera en esto es que el matrimonio tiene que hacerse entre un varón y una mujer, ¿no? Sin impedimento para casarse, ¿no? Esa es una norma imperativa, se dice, entonces, aun cuando no haya una sanción de nulidad específica para el matrimonio homosexual, ¿no? Ese matrimonio homosexual es nulo en nuestro sistema legal, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la aplicación de esta lógica de un negocio jurídico que está yendo contra normas de orden público, ¿no? Sin embargo, en este y en cualquier otro ejemplo que encontremos, va a haber cierto nivel de discusión sobre en qué momento estamos ante una norma de orden público o una norma imperativa. Es en efecto una norma imperativa, ¿no? Quizás alguien podría argumentar, ahí simplemente el Código Civil está recogiendo la forma en que tradicionalmente se hacía el matrimonio, ¿no? Pero esa no es una norma que me vincule necesariamente de manera imperativa, ¿no? Y yo puedo pactar en contra y en efecto argumentar que un matrimonio homosexual es válido, ¿no? Entonces alguien que haga esa argumentación podría usar eso para decir que el matrimonio homosexual sí es posible en nuestro sistema, ¿no? Ese es un ejemplo quizás un poco más burdo el que les estoy poniendo, pero ese es el tipo de discusiones que podrían presentarse respecto de esta causal de nulidad, que ya es un poco más discutible, justamente porque ahí ya no hay una sanción de nulidad explícita, sino ahí estamos alegando que estamos ante normas imperativas. ¿Y cuáles son las normas imperativas? Ahí eso no es claro, ¿no? Ahí hay algunos que van a decir, esta norma es una norma imperativa porque tiene la protección de un determinado valor, otros dirán, no, ese es un valor muy discutible, ¿no? Muy subjetivo y otros pueden tener otros valores, entonces esa norma es en realidad dispositiva. Esa es la discusión que va a haber sobre este punto. No hay parámetros para determinar esto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchas normas van a hacer referencia, se establece algo, pero se pone salvo pacto en contrario, ¿no? En esos casos claramente no estamos ante normas imperativas, entonces es completamente posible hacer un pacto en contrario, ¿no? Pero donde no hay eso es donde vamos a tener ese tipo de discusiones y nos vamos a preguntar si estamos ante este supuesto de un negocio jurídico que está atentando contra normas que interesan al orden público, ¿ya? Eso es en cuanto al orden público. Y una segunda y última parte de esta norma es la de las buenas costumbres, ¿no? La referencia a las buenas costumbres es también un tema delicado que considerar, ¿no? Porque con la referencia a buenas costumbres podríamos estar incluyendo una visión un poco conservadora o hasta anacrónica de algunas cosas que quizás en cierto momento no eran aceptadas por la sociedad, pero con el tiempo han ido cambiando y han ido evolucionando en nuestra sociedad, ¿ya? Lo que sí hay que decir respecto de las buenas costumbres es que se trata de una cláusula normativa general. Es decir, uno de esos puntos en que el ordenamiento jurídico y el Código Civil en particular, sabiendo que no va a poder ponerse en todas las situaciones para adelante, pone algunas normas en el Código Civil, como por ejemplo la referencia a la buena fe, como por ejemplo la referencia al caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Donde te da una norma que está formulada de una manera general y que se tiene que ir interpretando, rellenando con lo que va uno encontrando a lo largo de la evolución de la sociedad,
¿ya? Entonces no tendría sentido que diga buenas costumbres es una, dos, tres cosas, ¿no? Porque eso es algo que va a ir cambiando y estoy seguro que hay muchas cosas respecto de las cuales podemos decir que desde los años 80, cuando se aprobó esta norma, han cambiado a lo que estamos ahora viviendo en los años 2020. Justo como se trata de una referencia a las buenas costumbres, ¿no? Y es una cláusula normativa general, en mi opinión, acá necesariamente tenemos que ver lo que la sociedad piensa, ¿no? Lo que la sociedad considera sobre algo para, en función a eso, determinar qué es lo que en nuestro contexto, tanto temporal como geográfico, entendemos como buenas costumbres, ¿no? Y esa mirada, claramente, en mi opinión, tiene que hacerse no en base a doctrina, no en base a códigos extranjeros, se tiene que hacer en base a una mirada empírica de lo que la gente considera como buenas costumbres. Y sorprendentemente, he visto un trabajo súper interesante que en cierto momento hicieron, no sé si como parte de un trabajo mayor, algunos alumnos de la Asociación Civil de la Facultad Foro Académico. Ahí hicieron una entrevista sobre las buenas costumbres a un profesor, pero lo que me parece más importante es el trabajo que ellos hicieron previamente, de entrevistar a alumnos en la universidad e incluso a personas en la calle, ¿no? Para ver cuál era el entendimiento que ellas tenían respecto del tema de las buenas costumbres, ¿no? Y les voy a dejar con ese video para que tengan una mirada rápida. Las buenas costumbres. Casi todos alguna vez hemos escuchado este término, pero pocos sabemos definirlo. En sentido general, las buenas costumbres nos indican cuál es el comportamiento adecuado que un individuo debe seguir ante cualquier situación cotidiana. Es por ello que hoy Partenón.p nos invita a explorar qué dice el sentido común sobre el concepto de buenas costumbres en nuestra sociedad. Bueno, las buenas costumbres para mí creo que son las acciones que cada persona tiene que realizar, ya que están de acuerdo a su moral y a la ética que cada uno tiene y a las costumbres internas, tanto externas, que la sociedad misma impone en cierto modo, ya que nosotros estamos de una manera estandarizados por la regulación de ciertas actividades o ciertas acciones que nosotros creemos las correctas y las que por lo menos no perjudican a los demás que convivimos en una misma comunidad. Creo que son las acciones decorosas que nosotros, todo el mundo tenemos que tener por un tema de diligencia y por un tema de no egoísmo que tenemos que tener en cuenta siempre en nuestro actuar día a día. Bueno, las buenas costumbres para mí son los buenos valores, no sé, lo que se te puede enseñar en casa, el bien, diría yo, ¿no? Si bien las buenas costumbres es un término muy amplio, en lo cotidiano sería lo que uno adquiere durante la niñez, pero traducido a lo jurídico, las buenas costumbres es aquello que contraviene o no a lo que está establecido por la sociedad. Para mí, buenas costumbres son todos los modales y valores que de cada persona debe tener. El cómo portarse en una reunión, el cómo comportarse en el colegio, en la sociedad, en el saludo y, como digo, todos los valores, ¿no? Esas son las buenas costumbres. Para mí las buenas costumbres están relacionadas directamente con los valores de la persona. Buenas costumbres para mí tiene dos conceptos. Uno lo que es enfoca la parte familiar y el otro la parte religiosa. Las buenas costumbres nacen en casa y la parte religiosa la complementa. Y también la parte secular, la parte educativa, en la que las personas pueden aprender a tener valores y a respetar lo que es costumbres, y por ende pues van a amar y respetar a las personas mismas, a su familia y a su país. En el marco de complementar. Muy interesante el trabajo que hacen estos alumnos. En realidad, lógicamente, para hacer un estudio más preciso, habría que tener una serie de técnicas de entrevista, ¿no? Que son parte de las metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas que no estudiamos lamentablemente en nuestra facultad y que sí se estudian mucho más en otras facultades, ¿ya? Pero yo creo que justamente para rellenar conceptos como la buena fe, como las buenas costumbres, se necesita hacer un estudio más empírico, como la que tuvieron la virtud de hacer estos alumnos de Foro Académico, ¿no? Que es preguntar a las personas y ver qué es lo que piensan, ¿no? Y ahí ustedes ven que las buenas costumbres entran mucho, tienen mucha relación con los temas morales, con los temas de lo que son las consideraciones éticas de las personas, ¿no? Y cómo esas consideraciones éticas no siempre está tan claro si son compartidas por todos, ¿no? Y además en esa consideración
ética compartida por una determinada sociedad, ¿no? Ahí encontramos que en la sociedad particular peruana, ¿no? Va a tener mucha influencia la religión también, ¿no? Nuestro país es un país mayoritariamente católico, entonces dentro de las consideraciones éticas, morales, de buenas costumbres, va a estar, para bien o para mal, las consideraciones de la religión católica, ¿no? Entonces, es todo eso lo que habría que hacer un estudio detallado para poder determinar a qué es a lo que consideramos buenas costumbres cuando alguien alega que un negocio jurídico está vulnerando las buenas costumbres. Va a haber cosas que claramente entran dentro de este supuesto, por ejemplo, cosas referidas a pornografía y pornografía infantil, por ejemplo, que es algo que claramente está excluido como algo que atenta contra los valores morales de nuestra sociedad. Algún negocio jurídico que tenga que ver con eso claramente estará dentro de ese supuesto, ¿no? Y será un negocio jurídico nulo, donde el ordenamiento jurídico no aceptará el respaldar alguna de las pretensiones que una de las partes tenga sobre negocios jurídicos de ese tipo, pero va a haber situaciones muy grises y muy difíciles de determinar, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento, cuestiones referidas a minorías sexuales quizás se consideraban como atentatorias contra las buenas costumbres, pero hoy día ya la diversidad sexual es algo que es más aceptado en nuestra sociedad, entonces ya más difícil que alguien pueda argumentar que eso atenta contra las buenas costumbres, ¿no? Y algo que en este momento, por ejemplo, creo que sería un buen ejemplo de algún negocio jurídico que atente contra las buenas costumbres, es algún negocio jurídico que involucre alguna actividad, alguna promoción, alguna difusión de cuestiones que sean racistas, ¿no? Por ejemplo, algún contrato para hacer una publicidad donde se denigre a personas afrodescendientes o a personas que pronuncian el español de una determinada manera porque el español es su segunda lengua. Ese tipo de situaciones yo creo que hoy en día son tan atentatorias contra la moral actual de nuestro país, de nuestra sociedad, que un negocio jurídico que está referido a una práctica de ese tipo, el ordenamiento jurídico lo debería repudiar y no dar ningún tipo de protección, ¿no? A través de la protección que se le otorga al negocio jurídico como creador de relaciones jurídicas. Entonces ese es el tipo de discusiones que también va a haber sobre este punto. No es una cuestión cerrada, obviamente, ¿no? Pero justo para eso yo creo que es importante esta mirada que hicieron estos chicos a lo que se entiende en la sociedad, a lo que las personas opinan, más que a lo que vamos a encontrar en doctrina, libros, opiniones, códigos extranjeros o autores sobre este punto. Ya entonces con eso terminamos el tema de este repaso rápido que hemos hecho de las causales de nulidad y ya en la siguiente semana nos vamos a ocupar de la anulabilidad. Ya entonces lo dejamos ahí y nos vemos en la siguiente. Ya, adiós.